Muy buenas a todos, chicos. Volvemos aquí una vez más en Patreon con la parte esperada por todos vosotros, el aerógrafo. Eso es, lo habéis oído muy bien. Vamos a centrarnos en este vídeo en el aerógrafo y alguna cosilla más que vamos a ir retocando para que veáis que no es tan difícil limpiar de esta manera con el aerógrafo y creo que os va a ser de mucho agrado, va a ser muy sencillo, vais a invertir muy poquito tiempo y al final los resultados van a ser muy chulos. Vamos a ver. Como podéis ver, hemos hecho nuestra primera mezcla y vamos añadiéndole el aerógrafo en el ángulo correcto. Cuando digo el ángulo me refiero a que deberéis buscar el ángulo que os favorece. No intentéis pintar directamente sobre las luces y que se os aplane la figura. Intentar buscar un tono medio. Y la mezcla debería ser un tono medio también. Fijaros que vamos a ir limpiando un poco el tono medio y el tono de sombra. Luego seguiremos limpiando con diferentes tonos o diferente valor de luz, con otras sombras. Como ya dije en vídeos anteriores, vamos a ir trabajando con el pincel desde el tono de primera sombra hacia la luz. La luz hacia donde queráis, al contraste que queréis añadirle, o sea, el contraste que queréis añadirle es vuestra idea, vuestra opinión. Depende del material, os recomiendo que varíe ese contraste. Si es un metal, que tenga más contraste, llegue más hacia blanco. Si es una piel, que se quede en un punto un poco más satinado, que no suba tanto. Y si es un tipo de tela, como podría ser algodón o algo así, que no es como el terciopelo, ¿vale? Que no refleja tanta luz, pues un poco menos de contraste. Una vez que tenemos ese boceto hecho, nos metemos en esta parte, en el aerógrafo. Como podéis ver, tenemos la figura prácticamente terminada, pero falta este level up. Vamos a darle un puntito extra con el aerógrafo, limpiando, metiendo algún tono, reforzando alguna sombra y después seguiremos trabajando un poquito con el pincel. Os voy a enseñar que después de todo esto se puede seguir trabajando un poquito con el pincel. El trabajo con el aerógrafo siempre va a ser el tono medio y la sombra, recordarlo. No nos vamos a centrar en la luz. La luz debe estar limpia, tiene que estar lo más uniforme posible con el pincel. Si tenéis muchas marcas en la última luz, a lo mejor os es complicado de trabajar de esta manera. Recordad eso. Es otro nuevo truco. Fijaros sobre todo en este vídeo cómo voy trabajando un poquito en el gatillo del aerógrafo, cómo lo voy, digamos, presionando hacia adelante, hacia atrás. Lo que no hago nunca es cortar la corriente de aire, siempre es constante y lo que voy haciendo es mover el gatillo del aerógrafo para que añada pintura o solamente aire. Entonces voy secando y pintando a la vez. ¿Qué os va pareciendo? ¿Se va limpiando todo el trabajo? En este caso, para este tipo de pieles un poco rojas, que puede ser un color complicado, recordar que siempre si queremos reforzar un poco el valor del rojo, tener un rojo más saturado, más intenso, más vibrante, lo que vamos a hacer es añadirle un poquito de rojo más saturado a la mezcla. ¿Por qué? Porque lo estáis buscando. ¿Queréis un rojo más saturado? Es el momento de añadírselo para buscar esa saturación, esa intensidad en el color. Si lo que queréis es continuar con este valor de rojo que tenéis, simplemente utilizar unos colores similares. Pero con esto lo que quiero explicaros es que si queréis añadir un poquito más de rojo a vuestra piel porque se os ha quedado un poquito rosada, anaranjada o algún color que se pierde ese poquito de rojo, es el momento de reforzar con ese rojo. Le añadiremos un poquito de rojo del color que queramos. Siempre recordar que sea saturado. Y si no tenéis un color saturado en rojo, a lo mejor podéis incluso añadir un pelín de tinta, que os va a reforzar un poquito esa intensidad en el color. Fijaros un poco la dilución que estoy haciendo en la cazoleta del aerógrafo y ahora os voy a enseñar un poco otro nuevo truquito. Testear siempre el aerógrafo sobre una servilleta de papel. Testéis un poco cómo funciona, cómo haces las líneas, el grado de dilución del aerógrafo. Recordad que estos serán nuestras veladuras, por lo tanto tiene que estar diluido.
La dilución ya depende un poco de ti. Cuanto más diluido esté la pintura, más pasadas vas a dar. Y cuanto menos esté, pues al final menos pasadas darás, pero puede que cometas errores. Si cometes esos errores y eliminas ese valor de luz, esos volúmenes, puede que te toque volver a pintar otra vez con pincel. Por lo tanto, siempre recomiendo pasaros un poco más de dilución, utilizar un poco más de agua o de diluyente que de pintura. Son las capiglazes. Fijaros que sigo reforzando un poquito más hacia la sombra. Al principio era un tono más medio y ahora es un tono un poquito más oscuro. El que sea un tono medio, el tono de sombra, todo dependerá del color que tenga alrededor, de ese valor. Si tú estás añadiendo un tono de sombra en una zona de sombra, tendrá que ser mucho más oscuro. Por lo tanto, siempre ir de un tono medio y ir reforzando las sombras hacia abajo, siempre un poquito más profundas cada vez. Si queréis pintar con la máxima sombra de primeras, puede que utilicéis esa sombra en determinados sitios que sean incorrectos porque debería tener una sombra media o un tono de color medio. ¿Qué os está pareciendo la parte del aerógrafo? Espero que sea muy divertida, muy sencilla y sea muy visual. Realmente con las figuras no hay puntos claves para limpiar con el aerógrafo, se debe limpiar un poco en general y luego reforzar un poquito más las sombras. Entonces, dependiendo un poco de la figura, te pedirá en unos sitios que refuerces y en otros simplemente que limpies. Eso ya depende de ti y del contraste que quieras crear. Si quieres que tenga un efecto muy contrastado, recuerda que tienes que limpiar igualmente con este valor de luz o con este valor de tono medio y después tendréis que reforzar la sombra mucho más. No vayáis directamente a esa sombra, no perdéis esos tonos medios que es donde está la parte bonita, donde está el color, donde está esa información. Fijaros ahora el color tan oscuro que he añadido. He añadido un violeta muy oscuro. ¿Por qué? Porque quiero reforzar un poco más esas sombras. Fijaros cómo empieza a meter esa profundidad en la sombra. ¿Qué os está pareciendo la piel? ¿Va quedando más uniforme, más suave, más como esperabais que debería quedar? Fijaros cómo la piel va cogiendo el volumen, va quedando más suave y vamos cogiendo ese color que es lo que deseábamos. Si aún así en algún momento decidís que os falta un poco de sombra, que se os ha ido un poco el tono medio, que necesitáis reforzar algún tipo de color, en este caso sea rojo, o queréis meterle otro tipo de tonalidad, recordadlo que ahora con el aerógrafo es muy sencillo y es el momento de hacerlo. Volvemos a testear con el nuevo color
Y como podéis ver, vamos a seguir trabajando en el efecto de cristal. Vamos a reforzar la saturación de ese verde. Por eso os decía, si en el rojo necesitáis reforzar la saturación porque queréis, es el momento de hacerlo. Coger un color que sea intenso, en este caso yo utilicé esas tintas para reforzar esa saturación y que me diera un poquito ese aspecto satinado, buscando esa sensación de cristal. Nos va a ayudar bastante. Y es simplemente ir reforzándolo. Vamos a ir limpiando en el primer momento y luego reforzaremos un poco más tanto la sombra como la saturación del color. Si creéis que no es suficiente con el aerógrafo, no os preocupéis. Os voy a enseñar que después con el pincel se puede seguir trabajando un poquito más con cuidadito y se puede seguir creando un trabajo, digamos, con más información, con más matices y ajustando mucho mejor que con el pincel. Con el metal es exactamente lo mismo. Vamos a ir trabajándolo con el aerógrafo y limpiando. En el metal, sin embargo, cuanto más limpio esté, cuanto más suave tenga la superficie, más sensación de pulido va a dar. Entonces, siempre recomiendo que en el metal se intente limpiar un poquito de más, se suavice de más. Vamos a ir añadiéndole más sombras a los metales también. Recordar que el metal necesita más contraste que otras cosas, otros materiales. Por lo tanto, vamos a ir reforzando un poquito más, tanto en luz en los metales, fijaros que ahí sí que voy a trabajar un poquito en luz, y en sombra. Normalmente no recomiendo trabajar en luz con el aerógrafo porque suele blanquear, suele perder la parte del color y solamente mete blanco. Pero debo reconocer que para los metales, este tipo de metales en concreto, ese blanco no nos va a aportar nada más que un poquito más de luz en la fotografía y va a quedar más chulo. Ya está, es un poco el metal que está de moda. Fijaros que sigo reforzando con mucho valor de sombra en los metales para buscar ese contraste. Podéis ver ya cómo se empieza a intuir ese no metálico, empieza a salir mucho mejor. Fijaros también, como ya había diciendo al principio, los toquecitos que le voy añadiendo un poquito de sombras, de tonos medios, cómo me voy arrimando un poco al material para intentar ajustar un poco más, afinar. Recordad que aquí no para la cosa, os voy a enseñar un poquito más esta vez. Normalmente cuando termino con el aerógrafo prácticamente la figura está terminada, pero con esta figura lo que quise enseñaros es que no pasa nada si seguimos trabajando en ella. Le vamos a seguir dando información, más trabajo, ir ajustando más cosas, se puede trabajar hasta el infinito, pero siempre hay que saber dónde parar. Siempre recomiendo después del aerógrafo terminar la figura a falta de 2 toquecitos, pero en esta veréis que voy a trabajar un poquito más con el pincel después. ¿Qué os va pareciendo ese metal? Va quedando ya chulo. Al final es simplemente ese contraste y que el material que tengamos al lado o el resto de elementos no tengan el mismo valor de luz. Entonces, al trabajar todo en conjunto, parece uno material de no metálico o un metal, el otro parece como si fuese un pelaje, el otro parece piel, el otro parece tela. Cuando todo trabaja en conjunto es mucho más sencillo entenderlo, comprenderlo y decirle a alguien, mira, esto intenta representar un no metálico.
que cuando queremos decirle a uno, hey, mira, esto parece un metálico y tienes el mismo blanco en todas partes de la figura. ¿Qué os van pareciendo estos toquecitos? Estoy añadiendo un pelín de ese blanco en el metal. Solo si creéis que es necesario o creéis que no se os ha quedado todo limpio. Yo en este caso lo he añadido simplemente para enseñaros otro aspecto más. Os voy a enseñar un montón de maneras de pintar diferentes. No solamente hay una vía, hay infinitas vías. Y como prácticamente conozco bastantes, pues os voy a enseñar todas las que conozco, pero siempre partiendo con mis capibases. ¿Por qué? Porque considero que son muy sencillas de pintar y cuanto más las practiquéis, al final veréis que es un método muy rápido y fácil de aprender y de pintar. Si creéis que en algún momento habéis perdido uno de los reflejos en el metal y necesitáis recuperarlo, recordad, lo podemos hacer con el pincel y se ajusta con el aerógrafo, o podéis intentar meter un tono diferente con el aerógrafo y vemos si funciona. Eso ya depende de vosotros, de la sombra que tengáis, del error que hayáis cometido. Eso lo tendréis que ver sobre la figura que tengáis vosotros. Como ya siempre he dicho, no considero que se cometan errores, simplemente se crea diferente información. Pero si esa información no te gusta, habrá que cambiarla. Pues como seguimos en nuestro super boceto, es momento todavía de cambiar. En este momento con el aerógrafo, porque es con lo que estamos trabajando, pero si quisiésemos cambiarla con el pincel, podríamos hacerlo perfecto. Pero siempre recomiendo no hacerlo en orden. Paramos con todo el aerógrafo y después trabajamos en esa parte a pincel. Fijaros como en la parte del cristal, del jade, intento reforzar un poco más la sombra por arriba. ¿Por qué? Porque como ya explicaba, el cristal refleja en la parte inferior el valor de la luz, el color que tiene ese cristal. Y en la parte superior se suele oscurecer y salen reflejos, salen brillos. Pues aquí tenéis todo lo que es el aerógrafo. Creo que no he trabajado excesivo con el aerógrafo, como yo siempre lo he dicho, trabajo un 90-95% pincel y un 5 o un 10% con aerógrafo. No es una herramienta tan importante como se creía, o al menos desde mi punto de vista. Y nada, volvemos con el pincel, vamos a ir ajustando cositas, os voy a enseñar cómo añadir un poquito de tintas en las vendas, en los cueros, cómo ir reforzando un poquito la intensidad, iros fijando dónde la añado, que normalmente es en la parte de arriba para que nos haga una forma cóncava, y seguramente después volvamos a reperfilar un poquito la parte superior. Mirad el aspecto que nos ha quedado con el aerógrafo. Creo que es un aspecto ya muy chulo. Creo que la figura podríamos decir que está acabada, pero veréis que añadiéndole un poquito más de curro con el pincel, cómo sale todo. En esta parte sí que recomiendo intentar diluir un poquito más la pintura. Cuando digo un poquito es añadirle a lo mejor 2 gotas de agua. Como mucho 3, no os recomiendo más. Yo creo que con 2 es suficiente. Si queréis hacer las veladuras, este es el momento también. Este es el momento para hacer veladuras. ¿Por qué? Porque la figura está a un 90-99% acabada. Entonces es ir ajustando cositas, matices, ir ajustando la sombra, la luz. Todo eso sí que tenéis que ir con cuidado. Pero ir con cuidado desde el principio no es la manera correcta de pintar.
Fijaros qué cosas a lo mejor había eliminado con el aerógrafo que no me gustaban porque había perdido información, se la puede volver a recuperar. Fijaros que también se puede limpiar, se puede suavizar con el pincel. El aerógrafo simplemente es una herramienta más. Si creemos que le hace falta más luz, volvemos a sacársela, pero recordar en este punto con mucho cuidadito, se van añadiendo puntitos. Al igual que hicimos al principio, vamos de un área más grande a una más pequeñita. Ahora, si queremos reforzar otra vez esos puntos de luz, van a ser áreas más pequeñitas. Recordarlo, no intentar eliminar el tono medio, sino al final eliminaréis información y os tocará otra vez trabajar con el aerógrafo. Muchas veces reforzar ciertos puntos en la cara, en los metales, en algunos puntos, digamos que les quiere dar más importancia, con un poquito de luz, como podéis ver, le va a dar ese extra de luz y va a acentuar el que tú mires a esa zona. Si, como ya venía diciendo en vídeos anteriores, partes muy importantes de la figura van a ser siempre la cara, las manos o armas, en estos puntos nos vamos a centrar un poquito más en este apartado. Cuando hemos terminado con el aerógrafo, se refuerza un pelín más con el pincel en estos puntitos. Al igual que lo hacemos en luz, se puede hacer en sombra aquí con el pincel. Esto ya es ir ajustando los toques finales. Digamos que es la parte donde se disfruta, donde metes los colores, donde metes todo. Digamos que esta es la parte divertida. Ya cuando hemos hecho todo lo anterior. Fijaros que sigo trabajando con un número uno. No me vais a ver nunca trabajar con un cero, con un doble cero ni nada de eso. Pinceles que mayoritariamente utilizo es el número 2 y luego para afinar el número uno. Si queremos crearle, por ejemplo, cortes, crearle una textura a mayores, este momento también es ese punto en el que vamos a ir haciéndolos con cuidadito. Si queremos hacerle, por ejemplo, algún corte en el pecho, en la cara, una cicatriz, es el momento de añadir. ¿Por qué? Porque esa información va después de todo el volumen que hemos creado, toda esa suavidad que hemos hecho con el aerógrafo, de toda la información del boceto. Ahora son esos detalles finales. Si los hacéis desde el principio e intentáis respetarlos en todo momento, puede que os estén ocasionando errores, porque no comprendéis bien la luz, el volumen o algo. Entonces, si queréis crear cicatrices, textura, envejecerle, crearle líneas de expresión, este es el momento.
Siempre podéis acentuarlas siempre podéis crearlas al principio, pero recomiendo que no se respeten. Simplemente que se tenga un poquito de información ahí para recordar que eso no quedaba del todo mal y ahora acentuarlas. Fijaros que aquí en estos matices es lo que venía diciendo. Os podéis entretener todo lo que queráis. Podéis ir añadiendo toda esa información que os guste, con luces, con sombras, con texturas. Simplemente ir añadiendo lo que necesitéis, lo que os guste. Aquí os podéis entretener todo lo que queráis. Ya te digo, es la parte de disfrutar. Todo anterior también hay que disfrutarla, ¿eh? Pero aquí ya es, digamos, la parte artística. Aquí os podéis sentir artistas. Un tonito por aquí, una lucecilla por allá. Las venas en esta figura, por ejemplo, es un punto de información. Si el tío es bastante fuerte, tiene unas venas muy marcadas, es verdad que ahora las podéis acentuar en algún punto. No la repintéis entera, porque la tenemos ya con el color base, perdona, con el color de lo que sería la piel y tenemos con su luz y su sombra. Pero es verdad que en algunos puntos, que a lo mejor lo hemos perdido, se puede reforzar un poquito más para recuperarlas. Pero en determinados puntos, no en todo. Fijaros que ahora mismo estoy creando una cicatriz. ¿Por qué? Porque me parece interesante. Podríamos dibujar algo aquí para meterle más información. Al igual que hicimos con el tatuaje del dragón, le podemos añadir ahora una cicatriz aquí para meter otro tipo de información. Para que veáis que crear freehand se pueden crear de muchas maneras. No solamente hacer el dibujo del siglo. Se pueden crear formas geométricas, se pueden hacer un dibujo muy complejo, se puede meter una textura, se puede meter cualquier cosa que digamos que sería dibujar con la mano alzada. Una cicatriz en este caso, simplemente a base de puntitos, creando esa sensación, va a ser muy sencillo y nos va a aportar mucha información en la figura. Va a parecer más un guerrero. Si alguno está pensando el por qué no he pintado la pupila del ojo, es simplemente porque quería darle un aspecto un poco más, digámoslo, oscuro, más diabólico, una sensación más ruda. No quería poner una pupila que fuera juguetón. Un poco más guerrero enfadado, en furia. Era un poco la sensación que quería transmitir con esos ojos sin pupila. Como podéis ver, siempre se puede seguir ajustando. Veréis que en el siguiente vídeo que os tengo preparados, que va a ser cómo terminar de ajustar los metales, cómo terminar de ajustar otras cosas como el cristal,
Veréis que dándole unos puntos extra queda realmente chulo, se consigue todo el efecto y la figura digamos que está terminada. Espero que toda esta parte os haya sido interesante. Creo que ha sido bastante didáctica y sencilla. Creo que muy visual también. Os he dejado más tiempo aquí para que la vierais y disfrutarais. Y nada, creo que prácticamente nuestro orco está terminado. Está ya al 90%, 99%. Le queda nada. Veréis que en el último vídeo con 2-3 toquecitos la cosa cambia un montón. Y nada, os lo tengo reservado para el final. Espero que os esté gustando muchísimo. Y nada, os animo a que os pintéis orcos rojos, que los orcos ya sabéis, no son verdes. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí siempre, chicos. Siempre es de agrado teneros ahí, todos los mensajes que me mandáis. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente vídeo o streaming, chicos. Bye bye a todos. Chao, chao.